Capas de ondas envolvían su enorme cuerpo bestial. Su piel verdosa era suave, reflejando un tono verde grisáceo. Rugido. Los ojos del monstruo marino estaban inyectados en sangre. Claramente había perdido la cabeza, con la intención de destruir todo lo que veía. El ojo morado de Fantasmático brilló, desatando una poderosa telequinesis. La poderosa telequinesis, como una onda expansiva, se extiende hacia el monstruo marino en capas. Pero esta telequinesis solo hizo que el cuerpo del el monstruo marino se detuviera levemente antes de continuar avanzando. Después de todo, no es su verdadera forma, era pleno día y Fantasmático no se atrevió a arrancarse la piel exterior para exponer su verdadera forma, de lo contrario, la luz del sol lo quemaría. La piel exterior blanca que vestía se utilizaba naturalmente para bloquear el sol. Si pudiera exponer su verdadera forma, esa telequinesis de fantasma debería haber sido capaz de repeler al el monstruo marino. Sin embargo, incluso sin poder liberar toda su fuerza, Fantasmático no debía ser subestimado. Rugido. Un tentáculo horrible se estrelló contra él y Fantasmático inmediatamente se convirtió en un fantasma, esquivando el ataque. Luego se volvió invisible, y mientras el monstruo marino estaba desorientado, llegó por encima de su cabeza. Chillido. Dos garras perforaron las orejas del monstruo marino, haciéndola gritar salvajemente de dolor, destrozando todo a su alrededor indiscriminadamente. Chisporrotear. La fuerza de Fantasmático era inmensa, y con su habilidad de convertirse en un fantasma, podía perforar directamente con sus garras el cerebro del enemigo, causándole un daño masivo. Pero Fantasmático no ahuyentó a el monstruo marino, sino que soportó el intenso dolor y continuó hacia la ciudad. Parecía estar buscando algo, al ver esto, Fantasmático soltó su agarre. Sabía que el monstruo marino no estaba tratando intencionalmente de causar destrucción. Fue porque le habían robado los huevos, lo que la hizo querer salir a tierra y atacar a los humanos. Sin embargo, dejar que el monstruo marino llegue a tierra de esta manera no era una solución. ¿Matarla? Con un poco más de fuerza, Fantasmático podría perforar el cerebro del monstruo marino. Sin embargo, no quería hacerlo. Decidido a matar, pero no a masacrar indiscriminadamente a los inocentes. Si tuviera que matar, sería a quienes robaron los huevos. Pensando en esto, Fantasmático retrajo sus garras, se retiró al bosque y tocó el Omnitrix en su pecho, transformándose nuevamente en su forma original. Veamos qué extraterrestre consigo esta vez. Mark usó 1000 puntos para canjearlos por un cofre de héroe alienígena en la tienda del sistema. Cofre de héroe alienígena canjeado exitosamente, consumido 1000 puntos. Puntos restantes. 1900. Ábrete. Los ojos de Mark estaban llenos de anticipación. Muy grande, muy grande. O incluso algo como diamante o espiter estaría bien. Felicitaciones al anfitrión por obtener una rara recompensa. Héroe desguazado. Funko Buffon. Uno de los héroes descartados de la obra original, de aproximadamente 1,5 metros de altura, puede liberar gas de la risa a través de agujeros en sus brazos, lo que hace que los enemigos se rían sin control, pero no es fatal. Nota. El gas de la risa tiene diferentes efectos en distintas especies. ¿El Funko Buffon? Mark se sobresaltó. No había oído hablar de este héroe. Sin embargo, parecía ser un héroe descartado, es decir, un extraterrestre que el equipo de producción había creado pero que nunca apareció oficialmente. Entonces vamos a probar tus habilidades. Mark presionó el Omnitrix, cambió un hongo de gas de la risa y presionó suavemente hacia abajo. Una luz verde brillante y una pequeña figura parecida a un hongo apareció en el bosque. Su cabeza era como un sombrero de hongo, rojo y moteado, con ojos ubicados encima del sombrero, que brillaban con un tono dorado. Pequeñas cabezas de hongos estaban incrustadas en sus hombros, su piel era de color beige amarillento y varios agujeros que sobresalían crecían en sus brazos. Estaba sin camisa, vestía solo pantalones cortos negros, con el símbolo del Omnitrix ubicado en la parte delantera de su cintura. Funko Buffon siempre tuvo una sonrisa en su cara. Rugido. El monstruo marino rugió mientras cargaba hacia la distancia. Funko Buffon corrió frente a el monstruo marino, extendiendo sus brazos hacia adelante y liberó un fuerte gas de la risa, imagen. Héroe descartado. Funko Buffon. Rugido. El monstruo marino abrió sus fauces abiertas, con la intención de tragarse a la Funko Buffon, pero en lugar de eso inhaló una gran cantidad de gas de la risa. Al segundo siguiente, el monstruo marino quedó paralizado en su lugar, parpadeando con sus grandes ojos llorosos.
Rugido, rugido, el monstruo marino se estalló en una risa incontrolable, agarrándose el vientre con sus dos garras y rodando por el suelo, cubriéndose de barro y arena. Esta escena parecía tan extraña. No esperaba que realmente pudiera hacer reír al monstruo marino, dijo el Funko bufón, un poco sorprendido. Originalmente había pensado que el gas de la risa solo afectaría a los humanos, pero parecía funcionar también en otras criaturas. Ja, el monstruo marino se rió incontrolablemente, sus ojos perdieron rápidamente su ferocidad, dejando solo alegría y felicidad. Luego se dio la vuelta y se arrastró hacia el lago. Ella gateaba y reía al mismo tiempo. Ella se rió tan fuerte que casi se le cayeron las lágrimas. Pronto, el monstruo marino se hundió hasta el fondo del lago y desapareció. Solo quedó un rastro de huellas de garras. Mark estaba pensativo. Parecía que en el futuro, si quería someter a los enemigos, podría usar este Funko bufón. Sin embargo, el sistema dijo que el efecto del Funko bufón varía según la especie. Se preguntó cuál sería su efecto sobre esos poderosos extraterrestres. Por ejemplo, Vilgax Skyr evitó con éxito que el monstruo marino llegara a tierra, evitando una masacre sangrienta. Recompensa 1500 puntos. Puntos actuales. 3400. El Funko bufón tocó el Omnitrix y volvió a su forma original. Al mirar la tranquila superficie del agua, los ojos de Mark parpadearon mientras consideraba si ayudar aún el monstruo marino a recuperar su huevo. Si hubiera una recompensa, activa la misión defendiendo la justicia. Ayuda al monstruo marino a recuperar a su hijo. Si lo logras, recibirás 1500 puntos. Está bien, no hay necesidad de pensar más. De todos modos, Mark era una persona servicial, y este pequeño asunto fue pan comido para él. ¿Solo por puntos? No, él no era ese tipo de persona. Aprenda del espíritu de Lei Feng, empezando por mí. Poco después, Mark encontró a abuelo Max y a los demás. No habían corrido mucho, temiendo que Mark no los encontrara. Abuelo Max descubría a través de un mapa que había un pequeño pueblo pesquero cerca. Si el monstruo marino volviera a tocar tierra, muy probablemente amenazaría la seguridad de los residentes cercanos. Entonces abuelo Max sugirió informar a la policía local sobre el monstruo marino. Pero la policía no les creyó en absoluto e incluso expulsó a abuelo Max y a los demás. Indefensos, todos tuvieron que encontrar otro camino. Oh, es molesto, esos raritos ese no nos creen en absoluto, deberíamos irnos. Ben comenzó a hablar enfadado. Tonto, no podemos dejar que se las arreglen solos, dijo Gwen, sintiendo que era comprensible, después de todo, no saben que el monstruo marino realmente existe. Gwen tiene razón, no podemos rendirnos, dijo abuelo Max, y de repente vio una figura familiar en el muelle. Se acercó y preguntó. Hola, ¿eres el capitán Sean? ¿Qué es? El hombre de mediana edad miró hacia arriba, con un par de ojos de pez muerto y una expresión fría, una imagen perfecta del cansancio del mundo. Hicimos una reserva para ir a pescar ayer. ¿Estás libre para llevarnos al lago ahora? Preguntó abuelo Max. Ya que son invitados, suban a bordo entonces. Captain Sean saltó a un pequeño bote de pesca, luego llevó a todos directamente hacia el centro del lago, los árboles en ambas orillas eran exuberantes y verdes, llenos de vitalidad. El lago era enorme y, visto desde el cielo, parecía un espejo plateado, con muchas ramas intercaladas en sus bordes. Después de subir al barco, Ben estaba muy nervioso, mirando constantemente a su alrededor. ¿Aparecerá de nuevo ese bicho raro? Ben, abuelo Max le hizo un gesto con los ojos para que no lo dijera repentinamente. Porque no quería que lo trataran como a un lunático otra vez. La escena en la estación de policía todavía estaba vívida en su mente. Nadie creía en la existencia del monstruo marino. Ah, amigo. ¿También viste el monstruo marino? El capitán Sean miró a Ben con interés. ¿Qué? ¿También sabes lo del monstruo marino? Ben estaba encantado. Por fin alguien les creyó. Abuelo Max también estaba un poco sorprendido. Parecía que este capitán debía saber algo. Captain Sean resopló y relató. El nombre de monstruo es Kraken. Hay leyendas sobre él desde hace cientos de años. Lo vi una vez desde lejos cuando era niño, y fue inolvidable, pero lo he estado siguiendo durante muchos años y no he tenido noticias, fue como si se hubiera esfumado. No esperaba que reapareciera. Los ojos de pez muerto del capitán Sean ahora revelaban una ardiente emoción y alegría. ¿Sabes que hay el monstruo marino? ¿Por qué todavía te atreves a sacarnos? Gwen no pudo evitar preguntar. Porque soy el mayor experto en monstruos del mundo.
Solo yo puedo atrapar al Kraken. El capitán Sean estaba muy seguro. ¿Con solo esa lanza de pesca en la mano? Mark lo miró. ¡Qué broma! Incluso con armas de fuego pesadas, podría no ser posible matar a un Kraken. Joven, no entiendes nada. El capitán Sean estaba muy enojado. Deseaba que Kraken apareciera inmediatamente para poder atraparlo para que Mark lo viera. El pequeño barco pesquero continuó navegando. Abuelo Max originalmente quería preguntarle al capitán Sean sobre el monstruo marino, pero después de conversar un rato, descubrió que el capitán Sean no sabía mucho más que ellos. La atmósfera se volvió incómoda. De repente, el pequeño barco pesquero se detuvo y el zumbido disminuyó gradualmente. Más adelante, el canal estaba señalizado con cinta de precaución amarilla, con algunas palabras en inglés escritas en ella. Esta área ha sido designada como zona protegida. Se prohíbe el paso a personas no autorizadas. Asociación de Amigos del Pescado. Malditos amigos peces apestosos. Captain Sean no lo compró y tenía la intención de atravesar la cinta de precaución. De repente, un gran barco pesquero blanco se acercó desde atrás. Se levantó una gran cantidad de agua pulverizada que casi hizo volcar el pequeño barco pesquero. El barco pesquero blanco se detuvo no muy lejos, con gente moviéndose de un lado a otro en la cubierta, aparentemente transportando algo. Un hombre con uniforme morado, cabello castaño y patillas gruesas, estaba de pie junto a la cubierta. Soy Yuna Meyer, el fundador de Fish Friends Association. Esta zona ha sido designada como zona protegida para peces, así que no se puede pasar. Dijo el hombre con condescendencia, mirando a todos desde arriba. ¿Quién te crees que eres para atreverte a darme órdenes? El capitán Sean tenía un temperamento fogoso y no estaba dispuesto a complacerlo. Después de todo, él era el mayor experto en monstruos del mundo. Señor, estamos actuando de acuerdo con las normas. Esperamos su cooperación, dijo Yuna Meyer con una sonrisa siniestra. Tan pronto como terminó de hablar, varios agentes armados aparecieron detrás de él, cada uno sosteniendo una pistola láser y con aspecto amenazante. El capitán Sean inmediatamente se quedó en silencio. Maldita sea, ¿cómo podría luchar contra esto? Luego, por sugerencia de abuelo Max, el capitán Sean comenzó a dirigir el pequeño bote pesquero de regreso. Después de todo, el otro lado estaba bien armado y abuelo Max sabía que no era rival. Justo cuando el barco pesquero blanco estaba a punto de desaparecer de la vista, Ben no podía quedarse quieto. Abuelo, ¿nos vamos a volver con las manos vacías? Abuelo Max suspiró levemente, necesitamos pensar en esto a largo plazo. Si era necesario, pediría ayuda al Tiangon Association. Aunque se había retirado, su influencia permaneció. Mark caminó hacia la parte trasera del pequeño bote pesquero, planeando transformarse en un extraterrestre para enseñarles una lección a esas personas. Y recupera el huevo del monstruo. Ahora lo recordé. Estos amigos peces eran los culpables que robaron el huevo del monstruo. En la superficie, eran una organización que protegía a los peces, pero en realidad, eran cazadores furtivos. Con frecuencia capturaban animales raros para venderlos a individuos ricos y peces gordos políticos, en busca de ganancias ilícitas. Justo cuando Mark estaba a punto de transformarse en acuático, el pequeño barco pesquero de repente se sacudió violentamente. El nivel del agua subió rápidamente. Parecía que una criatura gigante había pasado por debajo del barco. Una enorme sombra oscura pasó junto al pequeño pueblo de pescadores, dirigiéndose directamente hacia el barco pesquero blanco en la distancia. Rugido. El monstruo marino surgió del fondo del lago, con sus tentáculos agitándose, sus colmillos al descubierto, y se abalanzó hacia el barco pesquero blanco. ¡Ah! El monstruo marino está aquí. Exclamó el patrullero del barco pesquero, dando inmediatamente la alarma. Zumbido. Una alarma estridente resonó en el barco pesquero blanco. Más de una docena de personas armadas se movilizaron inmediatamente, levantando sus pistolas láser y disparando una gran cantidad de láseres morados. El poder de estas armas era fuerte, lo que obligó al monstruo marino a retirarse repetidamente, mientras manchas de sangre comenzaban a aparecer en su cuerpo. Rugido. El monstruo marino estaba furiosa, extendiendo sus tentáculos, tratando de agarrar las cajas de madera selladas. Sus huevos estaban escondidos dentro. Yuna Meyer se rió de buena gana. Ya que te has presentado en mi puerta, no me culpes por ser descortés. Te empaquetaré y te enviaré con los ricos del país a... Jeje, entonces lo pasarás mal. Dicho esto, Yuna Meyer se subió a un mecha de combate alto.
Era de plata por todas partes, tenía más de 3 metros de altura y estaba hecho de la aleación más dura de los Estados Unidos. Frente a los tentáculos entrantes, Yuna Meyer controló el mecha de combate, extendiendo sus frías garras y agarrando ferozmente. Chisporrotear. Las garras liberaron una gran cantidad de electricidad de alto voltaje, que se extendió a través de los tentáculos a todo el cuerpo del monstruo marino. Rugido. El monstruo marino dejó escapar un gemido de dolor, se retiró con fuerza sus tentáculos y se sumergió en el agua. ¿Crees que esconderte en el agua te salvará? Yuna Meyer se rió salvajemente, su rostro se llenó de arrogancia e intenciones siniestras. Bajo la superficie del lago, el monstruo marino voló hasta el fondo del barco pesquero blanco. Extendió sus fuertes tentáculos, intentando volar el barco pesquero desde abajo. Sin embargo, 3 cañones se extendían desde debajo del barco pesquero blanco. ¡Bum bum! Docenas de torpedos especialmente diseñados se estallaron, todos impactando aún el monstruo marino, desgarrando su piel y carne. Oh, wow, los ojos del monstruo marino se llenaron de lágrimas, y ella solo pudo arrastrar sus garras ensangrentadas hacia atrás, sus ojos llenos de reticencia y tristeza. La sangre manchó una gran zona del lago. En ese momento se acercó el pequeño barco pesquero. ¿Dónde está el monstruo marino? Sal a verme rápido. Captain Sean clamó por ver a el monstruo marino, sosteniendo una pequeña y lastimosa pistola de pesca, haciendo parecer que iba a atrapar carpas a aquellos que no lo sabían. Rugido. El rugido del monstruo marino vino desde el fondo del lago, tan poderoso que todo el lago tembló. El capitán Sean inmediatamente se encogió de miedo, dejó caer su arma de pesca y no se atrevió a tirar un solo pero. Mark sonrió levemente. De hecho, este anciano todavía tenía miedo a la muerte. Oh Dios, ¿por qué el monstruo marino está atacando a Fish Friends Association? Ben no pudo evitar preguntar. Deben haber hecho algo turbio, adivinó abuelo Max. Acabo de verlos moviendo muchas cajas. El monstruo marino quería arrebatárselas. Debe haber algo mal aquí. Dijo Gwen. Voy a agarrar esas cajas. Ustedes retrocedan. Mark caminó hasta la parte trasera del barco pesquero y presionó el Omnitrix. 4 brazos, Dito, XLR8, insectoide, acuático. Entiendo. El Omnitrix mostró el icono acuático y Mark lo presionó sin dudarlo. Golpear. Aquí apareció un hombre pez delgado, con un gran crecimiento verde parecido a un candelabro en su cabeza, ojos opacos y dientes afilados expuestos. Mandíbulas desgarradoras. El Omnitrix utilizó muestras de ADN de la especie Piscis volan. Era hábil en el combate acuático, tenía un poder de mordida asombroso y sus piernas se transformaban automáticamente en una cola de pez en el agua. Sin embargo, en tierra, su poder de combate disminuiría excesivamente y necesitaba reponer agua a tiempo, de lo contrario se secaría por completo. Con un chapoteo, Acuático saltó al agua. Tan pronto como entró, olió un fuerte hedor a sangre, mezclado con emociones tristes, invadiendo las papilas gustativas de Acuático. Esos ladrones, masacrémoslos, Acuático presionó sus garras, listo para desatar su poder. En ese momento, el monstruo marino estaba gravemente herido, acechando en el fondo del lago, esperando una oportunidad. Mientras tanto, todos los miembros de la Fish Friends Association estaban reunidos en el borde de la cubierta, armados y listos. El radar no pudo detectar el monstruo marino, por lo que solo pudo observarlo con sus ojos desnudos. Pronto, Acuático llegó debajo de la cubierta, a punto de saltar. Aunque era mediocre en el combate terrestre, tratar con algunas personas comunes era más que suficiente. De repente, ocurrió un cambio inesperado. En el barco pesquero blanco, 5 o 6 miembros de Fish Friends movían originalmente cajas de madera en la parte trasera. Intercambiaron miradas y sus cabezas explotaron. Se transforma en varias guadañas caóticas que bailan salvajemente y destellan con una luz fría y escalofriante. La gente en la cubierta estaba observando el agua y aún no habían reaccionado cuando sus cuellos fueron cortados por las guadañas. ¡Ah, ah, ah! Por un momento, gritos horribles resonaron en el barco. Esas personas estaban de espaldas a los parasites y no tuvieron tiempo de reaccionar. La velocidad de ataque de los parasites era aterradora. En solo 3 segundos, habían matado a todos. Incluyendo Yuna Meyer. Acababa de salir del mecha de combate, con la intención de observar los movimientos del monstruo, cuando su cabeza fue tragada entera. 6 parasites, con cuerpos indistinguibles de los humanos, también vestían uniformes morados, que eran los uniformes de los Fish Friends Association.
Pero sus cabezas se habían abierto de par en par y se habían transformado en guadañas mortales que danzaban salvajemente. Estos parasites se habían infiltrado en el Fish Friends Association desde hacía tiempo, con el objetivo de aprovechar la oportunidad para aniquilar a toda la asociación. Para convertirse en su alimento. Sin embargo, parecían haber descubierto alimentos aún más deliciosos que los humanos. Huevos de monstruo. Un parásito abrió una caja de madera con su guadaña, y un huevo gigante de color amarillo oscuro, tan grande como una cabeza humana, salió rodando. Sorber, los innumerables ojos en la guadaña del parásite revelaban codicia y malicia. Quería comer estos huevos monstruosos. Justo cuando el parásite estaba a punto de tragarse el huevo monstruo. Una garra afilada pasó rápidamente y cortó instantáneamente el cuello del parásite. Las guadañas extendidas rodaron al suelo, emitiendo rugidos bestiales, pero rápidamente se marcharon y perdieron su actividad. Acuático miró el cadáver en el suelo. No esperaba que apareciera ni siquiera parásite, rugido. Los otros parásite vieron esto y corrieron inmediatamente. Innumerables guadañas silbaron por el aire, destrozándolo, y todas atacando hacia Acuático. Acuático esquivó repetidamente. Aunque estas guadañas no pudieron matarlo, le dolieron un poco. Poco después, todos los parásites fueron mordidos con la cabeza por Acuático. Las guadañas y los ojos cayeron sobre el barco, marchitándose rápidamente, dejando solo miradas resentidas. Cuando se trata de morder, no soy peor que tú, dijo Acuático con una sonrisa. Luego miró los cadáveres de los amigos peces esparcidos en el suelo. Esta gente lo recibió que se merecía. Originalmente, su intención era matar lo mismo a estos ladrones. Como los parasites lo habían ayudado, para expresar su gratitud, enviaría a estos parasites en su camino. Sí, desde el fondo del lago, el lamento del monstruo marino resonó débilmente. Acuático reconoció algunos huevos de monstruo, con la intención de devolverlos a el monstruo marino. Ser madre no es fácil, al mismo tiempo. En la orilla, dos figuras escondidas en el bosque, observaban con binoculares los movimientos del barco. Los ojos de Kirishima Touka brillaron. No es bueno, este monstruo se va a comer los huevos de monstruo. Oh, querido, no esperaba que apareciera un nuevo monstruo. Esto solicitó que Koma Enji intervenga, sonriendo Koma Enji. Al recibir la orden del gerente, Touka y Koma Enji corrieron sin parar, siguiendo un viejo auto averiado hasta el pueblo de pescadores. Detrás de ellos, Mark y los demás llegaron al lago en barca, y los dos también los siguieron. El motivo no era otro que comprobar si el monstruo tenía alguna conexión con el viejo auto averiado. Kirishima Touka fue testigo de todo lo que acaba de suceder. El monstruo marino, el parásite y el acuático. A través de una cuidadosa observación, Touka comprendió aproximadamente la razón por la que el monstruo marino atacó el barco pesquero. Era por las cosas que estaban en la caja de madera, que eran los huevos del monstruo. Kirishima Touka había querido intervenir varias veces y ayudar a el monstruo marino a recuperar los huevos del monstruo, pero el mono demonio siempre la detenía. El gerente dijo que no podemos exponer nuestras identidades, dijo Koma Enji solemnemente. Llevaba una máscara de mono demonio de color rojo, con colmillos afilados y una apariencia feroz y amenazante. Kirishima Touka, por otro lado, llevaba una máscara de conejo. Este también era el estilo de la mayoría de los ghouls. Para ocultar sus identidades, generalmente usaban sus máscaras exclusivas en las misiones. Ahora parece que estos monstruos deben estar relacionados con la gente del viejo coche roto, dijo el mono demonio con indiferencia, con una luz roja destellando en sus ojos. Si una o dos veces fue una coincidencia, ¿qué pasa con 4 o 5 veces? No, voy a derrotar a ese horrible monstruo, o de lo contrario se comerán los huevos del monstruo. Kirishima Touka se estremeció al recordar a Acuático mordiendo el cuello de parásite. Ese tipo definitivamente no era para tomarlo a la ligera. Koma Enji ya no la detuvo, bueno, entonces deja que el mono demonio te acompañe. Si el gerente estuviera aquí probablemente estaría de acuerdo, ¿verdad? El barco pesquero blanco no estaba lejos de la orilla. El conejo y el mono demonio saltaron, desatando saltos aterradores, aterrizando fácilmente en el barco pesquero. Todos en el pequeño barco pesquero cercano fueron testigos de esta escena. Oh Dios mío, no vi nada malo, ¿verdad? Ben se frotó los ojos con incredulidad. Había visto claramente dos figuras volando por el aire, envueltas en un aura de sangre carmesí. Pero ambos llevaban máscaras y sus rostros estaban oscurecidos. Mark G todavía está ahí arriba, no estará en problemas, ¿verdad? Gwen preguntó preocupado.
Abuelo Max miró al tembloroso Capitán Sean, suspiró, subiré a comprobarlo, espérame aquí. Con eso, abuelo Max sacó una pistola, disparando un gancho que se incrustó en la cubierta. Genial. Abuelo, ¿dónde compraste eso? Ben no pudo evitar preguntar. En el supermercado, respondió abuelo Max casualmente, subiendo rápidamente. También tenía una pistola especial escondida en su cintura, pero estaba oculta por su camisa roja floreada, por lo que los dos no la habían visto. Ben y Gwen vieron a su abuelo alejarse gradualmente, luego intercambiaron una sonrisa cómplice, en el barco pesquero blanco. Acuático sostenía algunos huevos de monstruo, a punto de saltar al agua. De repente, dos figuras cayeron detrás de él, sacudiendo todo el barco. Acuático giró la cabeza, sus ojos inocentes reflejaban dos caras. El conejo y el mono demonio. Acuático se rascó la cabeza, sintiendo una sensación de familiaridad, pero no podía recordarlo exactamente en ese momento. ¿Pasó algo malo? Acuático abrió la boca para hablar, sus grandes dientes de conejo eran bastante intimidantes. El conejo apretó los puños. Monstruo apestoso, entrega a los huevos del monstruo, ni siquiera pienses en comértelos. Ah. Parece que ustedes dos también quieren robar los huevos del monstruo. Los ojos de Acuático se entrecerraron levemente, lo que le dio un aspecto aún más feroz. Deja de decir tonterías con él, simplemente golpéalo. El mono demonio hizo una pausa y susurró. Estamos haciendo una buena obra, seguro que el gerente lo entenderá. Al ver a los dos cargando, Acuático inicialmente pensó que eran solo dos parasite. Inesperadamente, una gran masa de aura de sangre surgió de detrás del hombro izquierdo del conejo, formando alas carmesí. Esto fue, Ukaku. Eran Goulese. Al agregar la máscara de conejo, Acuático de repente recordó una cara familiar. Kirishima Touka. Era un transmigrador, había visto el anime Tokyo Ghoul e inmediatamente recordó quién era. Fue solo que después de los incidentes el monstruo marino y parasite, aún no había recuperado completamente el sentido. Esperar. Acuático ampliando su garra. Debe haber un malentendido aquí. No quería comer los huevos del monstruo. No había necesidad de pelear. Sin embargo, el conejo y el mono demonio ya habían cargado, ignorando por completa la explicación de Acuático. Acuático solo pudo optar por mantenerse firme. Arrojó los huevos del monstruo al suelo e intercambió un puñetazo con el conejo. Acuático no retrocedió, manteniéndose firme, mientras el conejo retrocedió 2 o 3 pasos. Ambos lados estaban probando, no usando toda su fuerza. Pero el más feroz mono demonio ya se había acercado, su Bikaku barrio, llevando una energía cinética aterradora, con un aura de sangre rodante. Acuático lo recibió con una garra, dejándole varios rasguños sangrientos en el Bikaku, pero él también se vio obligado a retroceder. Este mono demonio era un Ghoul de clase SS. ¿Qué está sucediendo? Abuelo Max miró el barco desordenado, así como a Acuático y las dos figuras misteriosas, y no pudo evitar quedarse atónito. Acuático sintió que se le secaba la garganta y la piel, y una ola de debilidad lo invadió. Había estado demasiado tiempo en el barco. Necesitaba reponer agua a tiempo. Acuático reconoció algunos huevos de monstruo, mostrando intencionalmente una sonrisa traviesa, estas cosas son mías. Luego, saltó en el aire y se sumergió en el agua del lago. Efectivamente, al ver a Acuático huir, el conejo y el mono demonio inmediatamente lo persiguieron. Pero tan pronto como entraron al fondo del lago, descubrieron a Acuático acechando en el agua. Los estaba engañando. Has caído en la trampa. Acuático dejó inconsciente al conejo con un solo golpe, y el mono demonio estaba furioso, haciendo erupción su Bikaku para matar a Acuático. Pero nunca esperó que el agua fuera del hogar de Acuático, donde su poder de combate alcanzó su punto máximo. Acuático abrió su boca gigante y al instante mordió el Bikaku del simio demonio. Todo el espeso Kagune se hizo añicos, transformándose en un aura de sangre carmesí RCC, dispersándose en el aire. ¡Ah! El mono demonio solo tuvo tiempo de soltar un grito antes de quedar inconsciente por Acuático. Entonces Acuático ató a los dos y los arrojó al barco pesquero blanco. Para sujetar Goulese, las cuerdas comunes no servirían. Entonces Acuático se canjearon por cuerdas especiales en la tienda del sistema. De intercambio exitoso. Quinqué esté el cable. Consume 1000 puntos. Puntos restantes. 2400. Cable de acero Quinqué. 3 metros de largo, hecho de acero Quinqué duro, puede contener Goulese por debajo del nivel SSS. Acuático ató fácilmente a Touka y al mono demonio con el Quinqué el cable.
Sin su llave, a menos que viniera un ghoul de nivel SSS, ningún otro ghoul podría abrirla, llegando al barco pesquero blanco. Un fuerte olor a sangre impregnaba el aire y los cuerpos de los miembros de Fish Friends Association estaban esparcidos por todas partes. Sin embargo, el monstruo marino que estaba en el fondo del lago se había calmado, aparentemente gravemente herido. Cuando Acuático subió al barco, Abuelo Max y los demás se acercaron y preguntaron sobre la situación. Ben y su primo estaban pálidos de miedo. Nunca había visto una escena tan sangrienta antes. Goteo, goteo. El Omnitrix brilló y Mark volvió a su forma original. Luego, Mark contó aproximadamente lo que había sucedido. Incluido el incidente del parasite. Todos escuchando encontrándolo increíble. ¿Cuándo aparecieron cuentos criaturas en la Tierra? Al pensar en esto, no pude evitar recordar la noticia que habían visto antes. El hombre extraño con guadañas en la cabeza, debería ser el parasite, ¿verdad? Era aterrador, acechando entre la multitud, esperando una oportunidad, rechinando los dientes y chupando sangre. Entonces, ¿qué pasa con estos dos ghouls, preguntó abuelo Max, mirando al inconsciente Touka y al mono demonio en el suelo. Ben y Gwen ya sabían de la existencia de los ghoul, pues los habían presenciado de primera mano. Mirando al inconsciente Touka en el suelo, los labios de Mark se curvaron en un arco. Naturalmente, me ocuparé de ellos, a la derecha, coma en G, nombre en clave. Mono demonio. Dentro de la cabina. Mark se reclinó en el sofá, saboreando el buen vino que tenía en la mano. La Asociación de Amigos del Pescado realmente sabe cómo divertirse. Beben vinos caros y de renombre mundial. En el suelo estaban el conejo inconsciente y el simio demonio, firmemente atados por quien que esté el cable ese. En cuanto a abuelo Max y los demás, ellos fueron los responsables de enviar al aterrorizado Captain Sean de regreso al muelle. Estaba desorientado, repitiendo. El monstruo marino, y no sabía nada sobre Acuático, parasite o ghoul ese. Mark miró fijamente el exquisito rostro de Touka. La túnica negra suelta no podía ocultar sus elegantes curvas. Sintió un impulso inexplicable. Él apartó la mirada y se quedó pensando. De su conversación anterior, parecía que Kirishima Touka tenía miedo de que Acuático se comiera el huevo del monstruo de agua, por eso se lo arrebató. El mono demonio era simplemente un cómplice. ¿Pero por qué estaban allí? ¿Y cuál era su propósito? Mark no lo sabía, por eso los noqueó. ¿Podría ser que varios ghouls ya los estuvieran apuntando? ¿Y qué hay del CCG? ¿Cuál fue su postura? En poco tiempo, Touka y el mono demonio se despertaron gradualmente. Lo que apareció ante sus ojos fue un rostro atractivo, de piel amarilla y ojos negros, un físico alto y delgado, vestido de negro, que exudaba un aura fría. El cuerpo de Touka tembló. ¿Quién eres? ¿Dónde está ese tipo de dientes saltones? Ella hablaba en inglés, aunque no era un idioma muy común. Mark simplemente se comunicó directamente en japonés, ya que lo había intercambiado por un paquete de idioma japonés. Podría ser mejor usarlo. La comunicación también fue más fluida. Me presento, me llamo Mark. Mark se sonorizó levemente. Ese tipo de dientes saltones se fue. ¿Cuál es tu relación con él? Date prisa y déjanos ir. Touka luchó desesperadamente, pero fue inútil. El mono demonio era el mismo. Incluso si desataran su Kagune, no podrían liberarse. Los ghouls por debajo de los SSS Level Ghouls no pudieron liberarse de los Kinke el cable S especialmente diseñados del sistema. Bastardo. Suéltame. Los ojos carmesí de Touka Ghoul se encendieron, y su Ukaku izquierdo se condensaron furiosamente, disparando una gran cantidad de flechas color sangre. Ukaku, con un poder explosivo extremadamente fuerte, se destaca en ataques de largo alcance. Mark levantó tranquilamente su mano bien definida, neutralizando fácilmente todas las flechas. Esos Ukaku ni siquiera pudieron perforar su piel. Su S-Class Ghoul Constitution, junto con el Kagune trasplantado de Rize Kamishiro, hicieron que el cuerpo físico de Mark fuera aún más formidable. Pero esta no parecía ser la razón principal. Últimamente has estado comiendo comida humana, ¿verdad? No tienes mucha energía. Mark negó levemente con la cabeza. Touka apretó los dientes en secreto, resopló y giró la cabeza. De hecho, había comido comida preparada por sus amigos humanos y no quería decepcionar su amabilidad. Una vez que un ghoul viene comida humana, afecta enormemente su poder de combate porque no puede digerirla, lo que provoca síntomas como vómitos y debilidad. Solo pueden obtener nutrientes consumiendo carne humana. Además, la estructura de la lengua de los ghouls es diferente a la de los humanos.
Si consumen comida humana, la encuentran extremadamente desagradable. Por ejemplo, comer pan humano no es diferente a comer estiércol de caballo para un ghoul. Eso es asunto tuyo. Mark fue directo al grano. ¿Quién te envió y cuál es tu propósito? El mono demonio empezó a mentir. Nos enviaron los Aohir y Tree. Ve a buscarlos. ¿Me tomas por tonto? Mark miró fijamente al mono demonio que parecía culpable. Touka abrió la boca y luego suspiró suavemente. Está bien, diremos la verdad, pero tienes que prometernos que nos dejarás ir. No estás en posición de negociar conmigo. Mark dijo con indiferencia. Puedo matarte en cualquier momento. Touka presionó los puños con ira, deseando poder golpear a este tipo hasta matarlo. Pero por su vida y la del simio demonio, ella tuvo que soportarlo. Por su actuación de hace un momento, Kirishima Touka supuso que Mark también era un ghoul, de lo contrario, no podría haber atrapado a Lukaku con sus propias manos. Posteriormente, Touka explicó grandes rasgos la situación con el Aohir y Tree y el CCG, afirmando que también habían llegado a los EU. Pero ella no mencionó el Anteiku Café en absoluto. Ella tenía miedo de que Mark tomara represalias y dañara a Anteiku. Mark se quedó en silencio después de escuchar. Parece similar al mundo de Tokyo Ghoul. También es Anteiku, Aohir y Tree y el CCG, que se celebra en Estados Unidos. Entonces, ¿te envió el árbol Aohiri? Mark preguntó con una sonrisa. Touka asintió. Entonces, ¿qué pasó con el Anteiku Café? La expresión de Mark era normal. Las pupilas de Touka se contrajeron. Miró a Mark con incredulidad. ¿Tú, cómo sabes sobre Anteiku? Sé mucho, Touka-chan, Mark dijo, acercándose a Touka, poniéndose en cuclillas y acariciando su barbilla, con su mirada llena de interés. El tacto era muy suave, muy liso. Touka apretó los dientes pero no se atrevió a luchar. Su vida y la del mono demonio estaban en manos de este hombre. Te aconsejo que la dejes ir. Bastardo. El mono demonio estaba furioso, queriendo liberar su Bikaku, pero Mark lo noqueó con un solo golpe de mano. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Además, ¿por qué sabes mi nombre? Touka hizo una serie de preguntas. Sé más que eso. Los ojos de Mark eran como antorchas, mirando fijamente a los hermosos ojos de Touka. Dime, ¿cuál es exactamente tu propósito? Mi paciencia es limitada. No pongas a prueba mi tolerancia. Con esto, Mark lanzó a Touka. Kirishima Touka suspiró, sin tener ms opción que decir la verdad. Dado que la otra parte incluso sabía su nombre, debían saber muchas cosas. Posteriormente, Touka relató las órdenes que les había dado el gerente, explicando todo detalladamente. Resultó que el Anteiku Café había aprendido de la inteligencia de Shifan que la aparición de monstruos como cuatro brazos parecía estar relacionada de alguna manera con el viejo auto averiado. Así que lo habían estado rastreando hasta aquí. Su propósito era determinar la identidad de los monstruos e investigar si estaban conectados con el CCG. Ya veo y comprendió Mark. Parecía que la otra parte no tenía mucha mala voluntad. Esos monstruos no están relacionados con el CCG y no te atacarán. Te lo garantizarán. Dijo lentamente Mark. Siempre y cuando no ataques primero, añadió. Souka suspiró aliviado. Touka. ¿Puedes decirme cuál es tu relación con esos monstruos? Soy su agente. La expresión de Mark era tranquila. Touka se acercó pensativamente. Sintió que Mark no le estaba mintiendo. De lo contrario, ese tipo grande y con dientes de conejo la habría matado ahora mismo. Entonces, ¿puedes dejarnos ir? No queremos hacerte daño, susurró Touka. Sí. La alegría se reflejó en los hermosos ojos de Touka. Genial. Pues date prisa y vámonos. Sin embargo, acabas de atacar a mis subordinados. ¿Cómo saldamos cuentas? Preguntó de repente Mark. Lo siento, solo quería recuperar los huevos del monstruo marino, tenía miedo de que Acuático se los comiera y Touka bajó la cabeza, un poco avergonzada. Mark murmuró para sí mismo. Dios mío, parece tan glotón. Por cierto, los huevos del monstruo marino no se comieron, ¿verdad? Touka preguntó tentativamente. Mark señaló los huevos del monstruo marino en la esquina. Están todos ahí. Se los devolveré a el monstruo marino más tarde. Al mirar a la amable chica que tenía delante, Mark no pudo evitar encontrar un poco divertido. Apenas pudo protegerse, pero aún tuvo la presencia de ánimo para preocuparse por los huevos del monstruo marino. Pero precisamente por eso, Mark no intentó matar a ninguno de los dos. Mark básicamente sabía toda la información que Touka había revelado.
De hecho, Mark sabía más que Touka, después de todo, había leído el guión. Por supuesto, puede haber algunas discrepancias. ¿Conoces a Kaneki Ken? Mark preguntó de arrepentimiento. ¿Kaneki Ken? No, no lo sé. Touka negó con la cabeza. No había oído ese nombre antes. Eso es extraño entonces. Mark frunció ligeramente el ceño. ¿Será que Kaneki Ken aún no había aparecido? ¿Aogiri Tree y CCG nos tienen en la mira? Mark preguntó nuevamente. No lo sé. Touka negó con la cabeza con amargura. Realmente no sabía mucho. Finalmente, Mark sacó la llave y los desató a ambos. Sin embargo, para disculparse con Acuático, Mark declaró que Touka todavía necesitaba responder una pregunta. Esa era la dirección de la tienda de máscaras de Uta. Su artesanía en la fabricación de máscaras era exquisita, y la mayoría de los ghouls optaban por personalizar sus máscaras allí. Cuando Mark usó sus poderes ghoul, a veces mostró un Kakugan. Para evitar ser descubierto, también se necesita una máscara. Aunque en el System Mall también las vendían, a Mark no le gustó ninguna de las máscaras que había allí. Además, costaría puntos. Siguiendo la filosofía de ahorrar siempre que sea posible, Mark decidió buscar a Uta para personalizar uno. Cuando Touka escuchó que Mark quería saber el desfile de Uta, inmediatamente negó con la cabeza, afirmando que no traicionaría a su amiga. Pero Mark dijo que solo quería encontrar a Uta para personalizar una máscara y que no le haría daño. Además, si Touka no estaba de acuerdo, Mark, como administrador, llamaría a Acuático ante Iku Café para que se los comieran. Touka dudó por un largo tiempo, pero finalmente ascendió y dio la dirección de Uta. Ella podía notar que Mark no era una persona sentada de sangre, de lo contrario ella y Uta no habrían podido irse hoy. Chico, eres increíble. Es la primera vez que yo, Enji, sufrió una pérdida tan grande. Enji dijo malhumorado, volviéndose a poner la máscara. Pronto, los dos se fueron juntos, desapareciendo en la densa jungla. Mark miró la nota que tenía en la mano, en la que Touka había escrito la dirección. Ya había pensado en el diseño de la máscara personalizada y ante Iku Café, básicamente podía determinar que no había ninguna amenaza. Pero la situación con Aogiri Tree y CCG aún no estaba clara por ahora y debajo del lago, el grito lastimero del el monstruo marino se escuchó nuevamente. Aún quedaban puntos por sumar. Mark recordó, presionó el Omnitrix y se transformó en acuático. Luego, llevando unos cuantos huevos del monstruo marino, se sumergió en el agua y el denso bosque junto al lago. Un hombre alto, de cabello blanco y con la mitad inferior de su rostro cubierta por una máscara roja, estaba escondido en las sombras, observando a las dos figuras que huían. Conejo, Enji y Anteiku. Un destello de frialdad brilló en los ojos del hombre de cabello blanco. Una suave brisa pasó agitando las hojas cayendo en el suelo. El hombre desapareció en el denso bosque, como si nunca hubiera estado allí. Después de que Touka y Enji abandonaron el lago, corrieron inmediatamente a la estación de tren más cercana. Necesitan informar este asunto al gerente. Especialmente sobre el manager del monstruo. Touka nunca me hubiera imaginado que el monstruo, que había estado causando tanto revuelo en las noticias, en realidad estaba controlado por un ghoul. Enji de repente recibió una llamada. Era del Irimika ya. Idiotas, tú y Touka volverán pronto. El gerente encontró un ghoul inconsciente cerca de Anteiku, pero el olor es un poco único. Parece ser el legendario ghoul de un ojo y Touka se quedó atónita cuando escuchó esto. Nani. Y en lo profundo del lago. Acuático, sosteniendo algunos huevos el monstruo marino, nadó lentamente hacia el fondo del lago. La luz verde en su cabeza brilló débilmente, disipando la oscuridad circundante e iluminando el camino de Acuático. ¡Zas! Una enorme sombra oscura envolvió repentinamente a Acuático desde atrás. Acuático inmediatamente dio la vuelta y encontró aún el monstruo marino mirándolo con ojos curiosos y llorosos. El cuerpo del el monstruo marino estaba cubierto de muchas heridas, incluso sangrantes, causadas por la munición de la Fish Friends Association. Originalmente se había escondido en el fondo del lago, planeando aprovechar una oportunidad para recuperar a sus hijos. La repentina aparición del tritón frente a ella atrajo la curiosidad del monstruo marino, por lo que lo siguió. Sin embargo, cuando el monstruo marino vio los huevos el monstruo marino en los brazos de Acuático, sus emociones inmediatamente se agitaron. Esos eran sus hijos. Los ojos del monstruo marino se pusieron rojos y agitaron frenéticamente sus tentáculos, a punto de arrebatárselos. Aquí tienes. Acuático tiró directamente los huevos del el monstruo marino.
El cuerpo del monstruo marino tembló, una alegría intensa apareció en sus ojos y envolvió sus tentáculos alrededor de los huevos del monstruo marino, abrazándolos fuertemente contra su pecho. Butch el monstruo marino dejó escapar un gruñido bajo. Parecía decir: «Hijos míos, por fin habéis vuelto». Ayudó con éxito a el monstruo marino a recuperar a sus hijos y obtuvo 1500 puntos. Puntos actuales: 3900. La misión finalmente está completa. Acuático dio un suspiro de alivio y se giró para irse. 1500 puntos, no fue un desperdicio de esfuerzo. De repente, el monstruo marino extendió un tentáculo y lo envolvió alrededor de la pierna de Acuático. El corazón de Acuático dio un vuelco. El monstruo marino no pagaría bondad con enemistad, ¿verdad? Pero estaba claro que estaba pensando demasiado. El monstruo marino jaló suavemente a Acuático hacia atrás, frente a ella, y sus ojos claros mostraban profunda gratitud y alegría. Al percibir las emociones del monstruo marino, Acuático negó con la cabeza. No hace falta que me agradezcas. Todos somos monstruos. Ayudarnos mutuamente es lo que debemos hacer. Por supuesto, no admitiría que lo estaba haciendo por esos 1500 puntos. El monstruo marino extendió una mano y tocó la cara de Acuático, murmurando algo suavemente. Señaló su vientre, luego señaló los huevos el monstruo marino debajo de ella y, oh Dios mío, esta idea era demasiado loca. Acuático entendió el significado del monstruo marino, estaba tan asustado que empezó a burbujear y se dio vuelta para huir. ¿Tener más hijos con ella? ¡Qué broma! Y Acuático movió sus garras, separando las corrientes subterráneas y estaba a punto de regresar a la superficie. Auge. Una enorme sombra oscura nos persiguió desde atrás. ¿Esto no tiene fin? Acuático giró la cabeza enojado. Realmente no quería tener hijos con el monstruo marino. Sin embargo, al segundo siguiente, Acuático quedó estupefacto. No era el monstruo marino el que lo perseguía. Fue un plesiosaurio increíblemente grande. Rugido. Un rugido de tiempos antiguos sacudió todo el lago y los ojos rojos sangre del plesiosaur brillaron con un carmesí aterrador, lleno de intenciones asesinas, mientras abría sus grifos abiertos y mordía a Acuático. La expresión de Acuático era solemne, y salió disparado a su mayor velocidad, tan rápido como un torpedo. En el agua, Acuático era ágil y poderoso. Los oponentes ordinarios no pudieron hacerle nada. Pero a partir de este plesiosaurio, Acuático realmente sintió una amenaza a su vida. Este monstruo acuático no era sencillo. Acuático era tan ágil como un pez, esquivando fácilmente la mordedura de plesiosaurio. Rugido. El plesiosaurio miró a su alrededor, parecía haber descubierto algo, y sus ojos se estallaron de emoción e intenciones asesinas, corriendo rápidamente hacia el fondo oscuro del lago. Rugido. Allí. Un momento después, el agua del lago hirvió como una olla a punto de estallar, agitándose violentamente y emitiendo continuamente una gran cantidad de burbujas. Los rugidos del plesiosaurio y los lamentos del monstruo marino eran incesantes. Este monstruo estaba atacando al monstruo marino. Dim Tilde activó la misión eliminar el mal y traer la paz. El plesiosaurio ha cruzado el límite, ha invadido este lago, pretende ocupar el territorio del monstruo marino y quiere comerse al monstruo marino y a su descendencia. Mata al plesiosaurio para obtener 2000 puntos. El mensaje del sistema resonó en la mente de Acuático. Así que es el legendario plesiosaurio, la mirada de Acuático se agudizó. Al recordar la escena en la que plesiosaurio lo había atacado hace un momento, Acuático estaba furioso. Él no había provocado a esta bestia. Pero como el plesiosaurio lo había atacado activamente, debería estar preparado para ser asesinado. Acuático presionó sus garras, agitó poderosamente su cola y cargó hacia el fondo del lago con un impulso feroz. En el fondo profundo del lago, dos bestias colosales luchaban ferozmente y rugían, haciendo hervir la superficie del agua de varios kilómetros a la redonda. Las rocas dispersas en el fondo del lago se hicieron añicos y los peces entraron en pánico y se dispersaron en todas direcciones. El plesiosaurio abrió sus colmillos, arrancando un gran trozo de carne del monstruo marino, y la sangre brotó instantáneamente, emitiendo un fuerte olor a sangre. El monstruo marino estaba sorprendido y enfurecido, extendiendo dos tentáculos parecidos a los de un pitón, atacando al plesiosaurio desde la izquierda y la derecha. ¿Qué tan feroz era el plesiosaurio? Me arrancó un tentáculo de un solo mordisco. El monstruo marino dejó escapar un triste gemido de dolor, rápidamente protegió los huevos del monstruo en sus brazos y se retiró repetidamente.
Pero el plesiosaurio no la soltó, y mostrando sus colmillos y garras, se abalanzó sobre el monstruo marino nuevamente. Acuático fue testigo de esta impactante escena. El monstruo marino fue casi completamente reprimido durante toda la pelea. El plesiosaurio era demasiado feroz. Además, el tamaño del plesiosaurio era el doble que el del monstruo marino. Frente al plesiosaurio, el monstruo marino parecía muy pequeño, como un león persiguiendo a una pobre gatita indefensa. Allí. El monstruo marino protegió sus huevos con su último tentáculo restante, mientras su cuerpo marcado huía desesperadamente en la distancia. Pero en su estado herido, su velocidad simplemente no podía igualar a la de Plesiosaur. El plesiosaurio la superó rápidamente. El plesiosaurio se estrelló contra el suelo, derribando a el monstruo marino y hundiéndola en el fondo del oscuro lago. Los pocos huevos de color amarillo oscuro que tenía en los brazos se liberaron y aparecieron ante la vista de Plesiosaur. Rugido. La codicia apareció en los ojos de Plesiosaurio y se abalanzó sobre esos huevos de monstruo. El monstruo marino extendió ansiosamente su último tentáculo, tratando de bloquear al plesiosaurio. Pero el resultado fue el esperado. Fue mordido nuevamente por el plesiosaurio. El monstruo marino se hundió en el fondo del lago con desesperación. Había hecho lo mejor que pudo. Pero ella todavía no podía proteger a sus hijos, viendo que los huevos del monstruo estaban a punto de ser tragados por el plesiosaurio de un solo trago. Acuático le tendió una emboscada a la cabeza de plesiosaurio y le mordió. Esa aterradora mordida arrancaba directamente un gran trozo de carne. Tan profundo que se veía el hueso. Rugido. El plesiosaurio rugió locamente de dolor, agitando sus extremidades planas y revolviendo el fondo del lago boca abajo. Acuático aprovechó la oportunidad para agarrar los huevos del monstruo, corrió hacia el monstruo marino y se los desarrolló. El monstruo marino miró fijamente a Acuático con sus grandes ojos llorosos, murmurando algo. Acuático no se molestó en comprender su significado y se giró para atacar a un plesiosaurio. Él iba a matar a este monstruo. Es tan sanguinario que mantenerlo con vida siempre sería una amenaza. Hay que saber que el monstruo marino se enfureció y se volvió violenta, atacando barcos y transeúntes, porque los humanos le robaban a sus hijos. Pero el plesiosaurio era diferente. Atacó al acuático tan pronto como apareció, e incluso quiso comerse al monstruo marino y a su descendencia, intentando acabar con ellos. Con el tiempo, probablemente exterminaría toda la vida en todo el lago. Se levantaron corrientes subterráneas y la sangre salpicó por todas partes. El plesiosaurio también fijó su mirada en el acuático. Sus ojos brutales estaban llenos de odio y furia monstruosos. Abrió sus colmillos en forma de sierra y mordió ferozmente a Acuático. Acuático cambió las tornas, sumergiéndose en la boca de Plesiosaur, pasando con seguridad esos colmillos y entrando en el cuerpo de Plesiosaurio a través de su garganta. Posteriormente, Acuático comenzó su actuación. El interior del cuerpo de la mayoría de las criaturas es muy frágil, y el plesiosaurio no fue la excepción. Acuático sonrió y comenzó una destrucción sin fin. Sus afiladas garras se balanceaban salvajemente, sin necesidad de encontrar un objetivo, solo una lucha caótica. Su boca llena de grandes colmillos desgarró sin piedad la garganta de plesiosaurio, así como su estómago, intestinos, la sangre brotó, sumergiendo a Acuático. El plesiosaurio inicialmente se mostró complaciente, pensando que se había comido a Acuático. Inesperadamente, dolores intensos repentinamente vinieron desde dentro de su cuerpo. El rostro del plesiosaurio se contorsionó de dolor, su cuerpo se agitó violentamente y chorros de sangre, mezclados con órganos internos destrozados, salieron de su boca. Los ojos del plesiosaurio se abrieron de par en par. Solo entonces se dio cuenta de que la criatura que acababa de morir no había sido asesinada por él en absoluto. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Acuático finalmente usó el señuelo verde en su cabeza para encontrar el corazón de Plesiosaur. Juego terminado. Acuático hundió una garra y atravesó el corazón de Plesiosaurio. Pum pum. Los ojos del plesiosaurio se llenaron instantáneamente de aterradoras venas inyectadas en sangre, y su cuerpo en lucha cesó abruptamente. Su corazón dejó de latir. Estaba muerto. Maté exitosamente al plesiosaurio, obtuve 2000 puntos. Puntos actuales. 5900. La sangre inagotable tiñó casi la mitad del lago de rojo, y el olor acre era penetrante. Después de matar a un plesiosaurio, Acuático estaba casi exhausto. Ese monstruo era demasiado grande. Incluso entrar en su cuerpo para destruirlo tomaba mucho tiempo.
Acuático se hundió hasta el fondo del lago, la luz verde en su cabeza como una estrella en la noche oscura, a punto de caer al abismo. La conciencia de Acuático permaneció clara. Planeó ingresar a la tienda del sistema e intercambiar por un cofre del tesoro de un héroe alienígena. Cada vez que se desbloqueaba una nueva generación, el Omnitrix se enfriaba inmediatamente, lo que permitía otra transformación. Al igual que la última vez, cuando Insectoide fue derrotado por Zansha, Octoshark se transformó directamente después de intercambiar por Arctiguana. Pero entonces, una enorme garra carnosa sostuvo a Acuático, llevándolo a la superficie. Acuático miró hacia atrás y vio que era el herido el monstruo marino. Cortejar, el monstruo marino parpadeó, dando un sentido. Todavía estoy aquí. Además, sus dos tentáculos cortados estaban volviendo a crecer lentamente. Sus heridas también estaban sanando. No pasaría mucho tiempo antes de que el monstruo marino se recuperara por completo. ¿Por qué de repente te encuentro un poco lindo? Acuático no pudo evitar decir. El monstruo marino pareció entender las palabras de Acuático, y sus grandes ojos brillantes revelaron una alegría infantil. El elogio de Acuático la hizo muy feliz y satisfecha. Un momento después, Acuático recuperó su fuerza y planeó nadar de regreso solo. Pero el monstruo marino insistió en llevar a Acuático de regreso al muelle. Acuático aceptó de mala gana. Cabalgó sobre la cabeza del monstruo marino, dirigiéndose rápidamente hacia el muelle, pueblo de pescadores. Abuelo Max y los demás se quedaron junto al muelle, esperando ansiosamente, mirando de vez en cuando el lago distante. El capitán Sean ya había sido enviado a casa para recuperarse. Había estado profundamente asustado por el monstruo marino. Mira rápido, hay algo ahí. Gwen, con sus ojos penetrantes, señaló una ola que se extendía frente a él. Debajo de la ola se escondía una gigantesca sombra oscura que provocaba enormes olas por donde pasaba y provocaba la huida de los peces. De vez en cuando, emitía un rugido como el de un jack, profundo y poderoso, que hacía temblar los corazones de todos. No puede ser el monstruo marino, ¿verdad? Dios mío. Va a atacar a los residentes. Exclamó Ben, agarrándose la cabeza, pálida. No, mira la cabeza del monstruo marino. La voz de abuelo Max tenía un dejo de alegría. Ben y Gwen observaron sus palabras. Al observar más de cerca, vieron Acuático en la cabeza del monstruo marino. Sí. ¿Qué pasó? El Marge regresó triunfante montado en el monstruo marino. Eso es genial. Ben gritó emocionado, dando grandes pasos, y corrió hacia la orilla para saludar a Acuático. Gwen fue lo mismo. Al ver que Mark regresó sano y salvo, la preocupación en su corazón finalmente se alivió. ¡Zas! Pronto, el monstruo marino se acercó al muelle y se atracó en la orilla. Acuático saltó. Giró la cabeza para mirar al monstruo marino. Gracias por traerme hasta aquí. El monstruo marino, con sus ojos claros como espejos, inocentes y puros, dejó escapar un suave grito. De nada. Bip bip. En ese momento, el Omnitrix en el cuerpo de Acuático brilló. Un estallido de luz roja y se transformó nuevamente en Mark. El monstruo marino se rascó la cabeza confundida, sin entender por qué sucedió esto. Mark suena y caminó hacia la orilla, acariciando la cabeza del monstruo marino. Se ha ido, deberías buscar otra pareja. El monstruo marino ascendió, sosteniendo una pila de huevos de color amarillo oscuro en su abrazo, luego se giró y desapareció en el lago. De ninguna manera, Mark G casi fue capturada por ese gran bicho raro para ser su esposo bandido jefe. Ben mostró una expresión exagerada. Idiota, no digas tonterías. Gwen le pellizcó la oreja a su prima. Ned, ¿qué te pasa? Pronto, los dos comenzaron a pelear nuevamente. Abuelo Max y Mark intercambiaron miradas, compartiendo una sonrisa cómplice. El incidente el monstruo marino llegó a su fin, al mediodía. El grupo todavía estaba en Fisherman's Town, ya que su intención inicial era viajar. Sin embargo, el flujo turístico en esta pequeña ciudad no parecía ser muy alto. Mirando al otro lado de la calle, solo había unas pocas docenas de personas. En ese momento, todos llegaron a una tienda de fideos de pescado para comer. La dueña de la tienda de fideos de pescado era una mujer china de mediana edad que hablaba inglés con fluidez. Hola, ¿qué te gustaría pedir? Cuando la propietaria vio al grupo entrar a su tienda, inmediatamente se puso de pie, mostrando una sonrisa amable y amigable. Después de ordenar, el grupo se sentó en una mesa afuera de la puerta, esperando su comida. Abuelo Max sintió que estaba demasiado cargado adentro, así que decidió comer afuera.
La tienda de fideos de pescado no era grande, con solo una docena de mesas tanto dentro como fuera. No había muchos comensales. Incluyendo la mesa de Mark y su grupo, solo había 3 mesas ocupadas. La propietaria estaba extremadamente ocupada, ya que debido al promedio del negocio, no había contratado a ningún camarero. Ella lo hacía todo por sí sola. No es fácil estar en un país extranjero, abuelo Max se sintió un poco emocionado y planeó dar una propina más grande más tarde. Admiraba amplias a las personas que trabajaban duro para sobrevivir, independientemente de su estatus. Después de más de 10 minutos, se sirvieron platos de comida deliciosa que emitían un aroma fragante. Disfrute de su comida la propietaria sonriendo, secándose el sudor de la frente. Gracias. Todos comenzaron a comer rápidamente. La propietaria seguía sentada en una silla junto a la puerta, esperando al siguiente cliente. En ese mismo momento, un lobo regordete salió corriendo de dentro de la casa. Bobby, ¿a dónde vas? La propietaria acarició la cabeza del lobo, con los ojos llenos de cariño. Este era su husky, también conocido como husky siberiano. Parecía un lobo salvaje, pero sus ojos aparentemente inteligentes no eran algo digno de elogio. Ante el afecto de la dueña, el husky se quitó de encima la mano, enseñándole los dientes y dejando escapar un gruñido bajo y apagado. Ah. La propietaria se sobresaltó y rápidamente retiró la mano. Ella solo sintió que los ojos de Bobby eran muy desconocidos. Normalmente era Silly, pero ahora era tan feroz, como si quisiera comerse a la gente. De repente, el husky olfateó, como si percibiera algo, y salió corriendo rápidamente. Su figura regordeta desapareció en el oscuro callejón. Mark presenció toda la escena. Siempre sentí que este husky era extraño, como si algo no estuviera bien, pero no podía identificar exactamente qué era. La propietaria notó que la mesa de abuelo Max los observaba y rápidamente forzó una sonrisa. Lo siento mucho, Bobby no suele ser así. ¿Podría estar enfermo? Abuelo Max pensó que podría ser rabia. No sé, lo llevaré al veterinario esta noche. La dueña dijo con impotencia. Este Bobby tampoco ha comido mucho últimamente, todos continuaron con su comida. Ben comió con la boca grasosa y festejó con entusiasmo. ¡Guau! Esta tienda es increíble. Tiene comida que nunca había probado. Está delicioso. Mark se sonorizó levemente. Muchos de estos platos eran de China. Ya los había comido antes, pero desde que transmigró, había estado comiendo cosas como pollo frito y hamburguesas. Ahora, al comerlos, me acordé de un poco al sabor del pasado. Gwen también lo elogió sin cesar, afirmando que volvería a esta tienda en el futuro. Está bien siempre y cuando les guste a los niños. Abuelo Max se rió entre dientes. Sí. De repente, un aullido agudo vino del callejón cercano. Más de una docena de perros callejeros salieron corriendo del interior, con la mirada aterrorizada, como si hubieran visto algo horrible. La propietaria vio esto y se agitó. Recordó que Bobby acababa de entrar corriendo allí. Pero entre esa docena de perros, Bobby no estaba por ningún lado. Bobby. La propietaria estaba a punto de correr hacia el callejón para buscar. Pero abuelo Max la atrajo hacia atrás. No te presiones, iré a ayudarte a buscar. La expresión de abuelo Max era solemne. Pensó que este asunto no era sencillo. Las lágrimas brotaron de los ojos de la propietaria. Bobby fue su único compañero durante muchos años. No le quedaba otra familia. Se podría decir que Bobby fue su pilar espiritual y su motivación para vivir todos estos años. Rugido. El rugido de una bestia aterradora vino desde el interior del callejón. Mark giró levemente la cabeza, mirando hacia la entrada del oscuro callejón. Vio a Bobby, su pelaje cubierto de sangre, de un carmesí llamativo, y en su boca, sostenía un cachorro muerto. Ese grito anterior era del cachorro. El husky lo mató. ¿Cómo puede ser esto?, murmuró la propietaria. Bobby solía ser muy gentil. Bobby miró a todos, luego dejó caer el cuerpo del cachorro al suelo, desgarrando y devorando la carne del cachorro salvajemente. La escena fue extremadamente sangrienta. Crujido, crujido. No solo la carne, sino incluso los huesos del cachorro no se salvaron, fueron tragados enteros, produciendo un sonido escalofriante. Comiendo a los de su especie, los ojos de Mark estaban fríos y de repente pensó en algo. Aléjate de ahí rápidamente. Normalmente los perros no comen a los de su especie. Tienen un agudo sentido del olfato, pueden distinguir a los de su especie y se niegan a comérselos. Es muy probable que el canibalismo provoque enfermedades priónicas. Pero hay una criatura que nació para ser caníbal. Este es el parásite.
La comida de un parásite es de su propia especie, que no ha sido parasitada. Por ejemplo, si parasita a un humano, entonces su alimento son humanos no parasitados. Si parasita a un perro, entonces su comida es para perros sin parásitos. Y así sucesivamente, la apariencia de un parásite no es diferente a la de un humano. A menos que exponga activamente su verdadera forma, es difícil que la gente la descubra. Lo mismo ocurre con los perros parásitos. Su forma no es diferente a la de los perros comunes. Mark supuso que el husky que tenía delante debía haber sido parasitado. Como si sintiera la mirada de Mark, Bobby de repente levantó la cabeza, mostró los dientes y siguió emitiendo gruñidos bajos. Bobby, es un invitado. Silencio. La dueña intentó regañar al husky. Ella sostenía un pequeño látigo de bambú, lista para asustar a Bobby. Pero antes de que pudiera acercarse, la cabeza del husky se abrió y se transformó en guadañas que giraban rápidamente y volaban. ¡Ah! La propietaria estaba horrorizada, su rostro palideció y quedó paralizada. Correr. Abuelo Max rápidamente empujó a la propietaria hacia atrás. Varios comensales de mesas cercanas también se percataron de esta escena y de inmediato gritaron, dispersándose en todas direcciones. ¡Ayuda! Hay un monstruo. Oh tilde mi viejo amigo, debo estar soñando, sí, sí. Ya viene. Bobby, habiendo expuesto su verdadera forma, blandió sus guadañas y cargó amenazadoramente hacia Mark. Perro parásito detectado. Matarlo otorgará 500 puntos. No es tan bueno como las criaturas mutadas de Phaeton. Mark sonrió levemente, enfrentándose al feroz Parasitic Dog como si estuviera mirando a un cachorro. Se había enfrentado a las amenazas de Zansha, Octoshark y Plesiosaur. Comparado con estos monstruos de nivel jefe, el perro parasitario realmente no era nada. Mark entró en la habitación y una tenue luz verde se quedó. Rugido. Al segundo siguiente, una bestia con pelaje naranja por todo su cuerpo salió corriendo. No tenía ojos, tenía colmillos afilados ni garras y corría a cuatro patas, dejando profundas marcas de garras en el suelo. Bestia evolucionada. Como una bestia Wapingmanse Star, la bestia evolucionada posee sentidos súper fuertes. Su olfato y oído son extremadamente agudos y puede formar imágenes térmicas en su mente. Aunque no tiene ojos, sabe todo sobre su entorno. Funciona de maravilla contra enemigos invisibles. Rugido. El husky balanceó las guadañas sobre su cabeza, cortando hacia un Gwen en pánico. Parecía que estaba a punto de cortar el cuello de Gwen. Estallido, abuelo Max arrojó un bote de basura, haciendo que Parasitic Dog volara. No está permitido hacerle daño a mi nieta. Abuelo Max llevó la mano a su cintura, preparándose para sacar su pistola. Después de una serie de incidentes monstruosos, abuelo Max supo que la sociedad humana estaba cambiando silenciosamente. Todo tipo de monstruos aparecían uno tras otro. Monstruos máquina, criaturas creadas por Phaeton, el monstruo marino, Plesiosaur, e incluso Parasites y Ghouls acechando en las sombras. La sociedad humana ya había comenzado a agitarse, y monstruos esos que se escondían en la oscuridad estaban agitados. Entonces abuelo Max sintió que debía llevar algunas armas consigo, por si acaso. Sin embargo, antes de que abuelo Max pudiera sacar su pistola, una enorme sombra negra voló sobre su cabeza. La bestia evolucionada saltó en el aire, tendiendo una emboscada al Parasitic Dog y golpeando con su pata la cabeza del Parasitic Dog. El Parasitic Dog estaba tan asustado que metió la cola entre las piernas y rápidamente se esquivó hacia un lado. Auge. El feroz poder de la bestia evolucionada destrozó directamente un horrible poste de electricidad. Rugido. El perro parasitario decidió contraatacar, varias guadañas en su cabeza giraban salvajemente, brillando con una luz fría y aguda, con la intención de cortar al Evolved Beast en pedazos. La bestia evolucionada permaneció inmóvil, quieto. Clan, clan. Todas las guadañas del Parasitic Dog lo golpearon, produciendo un sonido metálico y una pequeña lluvia de chispas. No importa cuánto lo intentó el perro parasitario, no pudo perforar la piel de bestia evolucionada. El perro parásito no pudo evitar quedarse atónito. ¿Qué estaba pasando? Ambos somos perros, ¿por qué eres tan excepcional? Rugido. El Evolved Beast salió disparado como una bala de cañón, transformándose en una imagen residual naranja y emboscando instantáneamente al Parasitic Dog. Varios destellos fríos brillaron y el Parasitic Dog se hizo pedazos en el suelo. La sangre manchaba la calle y un olor a pescado impregnaba el aire. La aparición del perro parásito esencialmente había asustado a la multitud circundante. A excepción de abuelo Max y los demás, y la propietaria.
Maté exitosamente a perro parásito, gané 500 puntos. Puntos actuales. 6400. Bobby. La propietaria, con ojos llorosos, corrió hacia el cadáver de Parasitic Dog y se lamentó en voz alta. Ese era su amado perro, y ahora estaba muerto. El Evolved Beast dejó escapar un gruñido bajo y se giró para irse. Una criatura parasitada no puede ser restaurada porque el parásite ya ha echado raíces en el cuerpo del anfitrión. Cuando el parásito muere, el anfitrión perece. A menos que la parasitación no estuviera en la cabeza, entonces aún Haber podría tener esperanza. Abuelo Max miró a la dueña desconsolada y se apresuró a consolarla. Ben observó la figura de Evolved Beast que se alejaba, sorprendido y encantado a la vez. Genial. Este es un nuevo héroe alienígena. Quiero viajar en Mark G y correr salvajemente. Gwen soltó una risa como de campana y trotó tras él. Finalmente, abuelo Max también se fue. Le dio a la propietaria una gran suma de dinero, $100.000 estadounidenses. Como fontanero jubilado, a abuelo Max naturalmente no le faltaba dinero. Sintió que la vida de la propietaria sola no era fácil y que, habiendo perdido a su amado perro, necesitaría un buen tiempo para recuperarse. Estos $100.000 estadounidenses podrían permitir a la propietaria descansar durante mucho tiempo. Pasó el pequeño interludio y todos regresaron al viejo auto averiado, embarcándose en un nuevo viaje. Xiao Mark, tu actuación hoy fue excelente, elogió generosamente abuelo Max, sosteniendo el volante. Estuvo bien, solo maté a un parásite, se encogió de hombros Mark. Mark G, eres demasiado humilde. Gwen aún sentía un miedo persistente. Si no hubieras estado aquí hoy, todos habríamos sido devorados por el Parasitic Dog. Y la dueña de la tienda de fideos de pescado, añadió abuelo Max. Si Mark no hubiera intervenido, solo habría sido cuestión de tiempo antes de que Parasitic Dog matara a la propietaria. Jeje, esa bestia alienígena era increíble. Ben hizo un gesto salvaje, como si hubiera derrotado al monstruo. Por cierto, Mark G, ¿cómo se llama este héroe alienígena? Bestia evolucionada, respondió Mark. Gran nombre, es súper genial. Ben sonriéndome. El tiempo pasó volando, como un corcel blanco que pasa velozmente por una grieta. La noche descendió silenciosamente, cubriendo el cielo con una capa de gasa negra. Los viejos autos averiados pararon en un área de servicio y todos pasarían la noche allí. En plena noche. Abuelo Max y los otros dos ya se habían quedado dormidos. Mark abrió suavemente la puerta del auto, la cerró y caminó detrás de un alto árbol bamiano. Una luz verde parpadeó. Inmediatamente después, apareció una imagen residual de color azul a toda velocidad por la autopista, difícil de discernir una simple vista. Si alguien capturara este momento con una fotografía de alta velocidad, vería un extraterrestre con una forma única. Tenía una figura esbelta, piel negra y azul por todas partes, una forma parecida a la de un velociraptor, garras afiladas de color negro azabache y dos rodillos incrustados en sus pies. Este fue uno de los 10 héroes iniciales. XLR-8. Como Kineceleran, poseía una velocidad de movimiento y de ataque súper rápidas, sobresaliendo en escapar, persiguiendo enemigos o viajar. Ahora él iba a un lugar. La tienda de máscaras de Ben, imagen bestia raza evolucionada. Wapingmanse Star bestia. En la impresión de Mark, Bey era un personaje que era al mismo tiempo bueno y malo. Al principio, era amigo del Anteiku Coffee Shop, pero en secreto pertenecía al Clown Organization. Más tarde, le causaron muchos problemas a Shifan. Los Clown Organization son un grupo de hedonistas. En resumen, son buscadores de placer. Su fundadora es la SSS Nivel Ghoul, la madre del caos Roma. Bey es muy fuerte, un Ghoul de clase SS, y es hábil en el disfraz y la suplantación de identidad, capaz de cambiar su rostro para parecerse a otros. Poco después, XLR-8 llegó a la tienda de máscaras de Bey. Por coincidencia, el Anteiku Café estaba cerca, y XLR-8 lo había anotado cuando pasó antes. A esa hora ya era medianoche. La puerta de la tienda de Bey estaba entreabierta y una tenue luz roja emanaba desde adentro. XLR-8 volvió a su forma original y empujó la puerta para abrirla. Dentro de la tienda, varias máscaras colgaban de las paredes, coloridas y exquisitamente elaboradas. Bey estaba sentado en el mostrador, sus ojos siempre rojos, su rostro hermoso, con el cabello del lado derecho de su cabeza cayendo a lo largo de su mejilla hasta su barbilla, mientras que el lado izquierdo estaba afeitado, un estilo muy único. Una serie de palabras en latín fueron tatuadas en su cuello. Traducido significa más o menos: no puedo vivir contigo, no puedo vivir sin ti.
Su Kakugan casi siempre permanecía activo, pero debido a la naturaleza especial de su profesión, si los extraños preguntaban, decían que era un tatuaje de ojo. Hola, ¿qué tipo de máscara necesitas? La mirada de Bei permaneció fija en su teléfono. Quiero personalizar uno. Al oír esto, Bei miró hacia arriba. De repente sus pupilas se contrajeron. ¿Eres el agente monstruo Touka mencionado? Mark se sobresaltó un poco. ¿Cómo lo conoció Bei? Touka me describió tu apariencia. Eres realmente guapo. Bei irritante. ¿Tan fuerte es tu imaginación? Mark no lo creía del todo. Puedes imaginar mi apariencia con solo leer una descripción. Bueno, claro, es por el reloj tan chulo que llevas en la muñeca, admitió Bei con generosidad. Touka dijo que llevas un reloj con una forma única, un reloj sin temporizador. No es difícil de describir, ¿verdad? Mark ascendió. Está bien, entonces deberías saber por qué estoy aquí. Milímetros, sígueme. Luego, Bei condujo a Mark a un cuarto oscuro. El espacio aquí era muy pequeño, pero reunía una gran cantidad de máscaras extrañas y raras, colgadas en las 4 paredes, excepto en la puerta. De repente Bei se dio la vuelta y golpeó a Mark. En un instante, Mark lo atrapó con firmeza, mirando a Bei con calma. ¿Quieres pelear? Bei esbozó una sonrisa incómoda, rascándose la cabeza. Es broma. Por supuesto, estaba probando la fuerza de Mark. Como era de esperar, no es débil, entonces, ¿te dejo golpearme gratis? Preguntó Mark. La boca de Bei se torció, sintiéndose un poco avergonzado. Entonces te haré un descuento más tarde, dijo Bei, haciendo un doloroso sacrificio. Es gratis. La voz de Mark era fría. Bei inmediatamente se puso ansioso. No, hermanito, nuestra pequeña tienda tiene márgenes estrechos, no podemos permitirnos que nos engañen. Está bien, entonces haré que 4 brazos destruya este lugar, dijo Mark. A través de las palabras de Touka, Bei ya había asumido que Mark era el agente del monstruo. Es decir, Mark tenía la capacidad de controlar esos monstruos. Está bien, te lo daré gratis. Bei estaba tan asustado que agitó las manos repetidamente. No quería pelear con el forzudo 4 brazos. En serio. ¿Por qué me pica la mano ahora mismo? ¿Por qué le di un puñetazo? ¿Qué diseño quieres? El tono de Bei se volvió respetuoso. Mark sacó un plano que había dibujado no hacía mucho tiempo. Era una máscara blanca que dejaba ver unos ojos hundidos y una boca. Por encima y por debajo de los ojos había 2 vetas de color carmesí, como cejas y lágrimas de sangre. Parecía llorar y reír, esquivo. Qué buena máscara, asintió Bei, con un destello de sorpresa en los ojos. Un diseño muy creativo. ¿Puedes hacerme esta máscara? No hay problema, ¿verdad? Preguntó Mark con indiferencia. No hay problema, estaré listo en 2 días. Bei estaba muy seguro. Por cierto, todos los ghouls tienen nombres en clave, generalmente por sus máscaras. ¿Cómo quieres llamar a este? Preguntó Bei con curiosidad. Sin rostro, a la mañana siguiente. Todos se despertaron uno tras otro y, tras un simple lavado, planearon desde nuevamente. Abuelo, ¿dónde vamos a jugar hoy? Preguntó Ben mientras masticaba su pan. Jeje, hoy vamos a la casa de tu tía Vera, dijo abuelo Max con una sonrisa. Dios mío, la vieja y aburrida tía. Ben juntó las manos sobre su cabeza, grabando el miedo a ser dominado. Gwen, por otro lado, estaba muy contento. Me gusta tía Vera. Por favor, porque todas sois unas ancianas, dijo Ben poniendo los ojos en blanco. Cuidado con las caras, tía Vera es muy bueno pellizcando mejillas, rió entre dientes abuelo Max, a punto de pisar el acelerador. Bang bang. De repente, se oyeron disparos penetrantes desde la gasolina cercana. 3 matones armados con armas de fuego robaron un vehículo blindado. Los escoltas fueron arrojados sin piedad a la carretera, con la cabeza sangrando y cayendo inconscientes. Uno de los matones arrancó el vehículo blindado, se dio la vuelta y le dedicó a su compañero una sonrisa siniestra. Pongamos algunos fuegos artificiales para ellos. El compañero entendió, sacó una granada de su mochila y la arrojó directamente a la gasolinera. Querían nivelar el lugar. Sin embargo, antes de que la granada fuera lanzada, la ventana del coche se cerró automáticamente. Clam, la granada rebotó y cayó a sus pies. Los rostros de los matones se pusieron rígidos, luciendo peor que si se hubieran comido una mosca. Auge. Todo el vehículo blindado explotó y los ladrones que se encontraban en el interior murieron en medio de una lluvia de billetes y llamas.
Al mismo tiempo, el líquido negro y verde de la superficie del vehículo blindado desapareció lentamente. Se condensa en una forma humana en el suelo. Lo mismo digo. Su piel era negra y verde, de aspecto suave y blandito, con un círculo verde en su cabeza, que era su ojo. Como una transformación galvaniana, Dito puede adherirse a la maquinaria, controlar sus movimientos, utilizar sus funciones e incluso operar maquinaria desechada o dañada. El único ojo que tiene en la cabeza puede emitir láseres verdes. Fue Dito quien se subió al vehículo blindado, cerró la ventanilla y devolvió la granada a los matones. Intercepta con éxito el vehículo blindado y obtuviste 600 puntos. Puntos actuales. 7000. Con tantos puntos, Mark sintió que podía dibujar nuevos héroes. O cámbialos por potenciadores de células RC para aumentar su condición física al de un S-Class Gour. Volviendo al coche viejo y roto. Xiao Mark, bien hecho, abuelo Max levantó el pulgar. Esos matones merecían morir. Si no fuera por Dito, quien detuvo la granada de los matones, todos los que estaban cerca de la gasolina probablemente habrían muerto. Incluyendo Ben y Gwen. Subid, niños, estamos a punto de partir, dijo abuelo Max con una sonrisa amable. Abuelo, ¿de verdad vamos a casa de tía Vera? Mark no pudo evitar preguntar. Sí, ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos allí, respondió abuelo Max sin dudarlo. Está bien, espérame aquí un momento. Mark terminó de hablar y corrió directamente a la tienda del área de servicio. ¿Qué va a hacer Mark G? La expresión de Ben era de desconcierto. No preguntes, idiota, de todos modos no lo entenderías, dijo Ben irritado. Un momento después, Mark entró en el viejo auto averiado, llevando una bolsa grande. Jeje, déjame ver qué delicias compraste, Mark G. Ben se inclinó y abrió la bolsa con impaciencia. Al segundo siguiente, quedó congelado en el lugar. Era una pila de pistolas de agua de juguete, pueblo del desierto. Un viejo auto averiado conducido lentamente por un camino rural, con grupos de casas a ambos lados. Muchas personas mayores estaban activadas en las puertas de sus casas. Algunos jugaban bádminton, otros arreglaban tuberías de agua. Cuando apareció el viejo auto roto, todos centraron su mirada en este invitado no invitado. Ben se asomó por la ventanilla del coche y murmuró: tengo la sensación de que los ancianos de aquí se van a morir de aburrimiento. De ninguna manera, tía Vera y yo tenemos mucho en común, Gwen sonó levemente. Está bien, ancianita, cuando llegue el momento, Mark G y yo iremos a jugar con pistolas de agua, y tú podrás quedarte dentro y recordarlo con tía Vera. Ben extendió sus manos, despreocupado. Mark permaneció en silencio, con la mirada fija en la ventana. Recordó que los habitantes de ese pueblo habían sido reemplazados por algunas criaturas extraterrestres. Lo que ahora tenían ante ellos no eran más que monstruos con piel humana. Pero por ahora, no parecía haber nada fuera de lo común. Aquellos ancianos no mostraron ninguna anormalidad. Simplemente miraban fijamente al viejo coche roto, viéndolo alejarse. ¿Podría ser que esta ciudad no haya sido tomada? Este pensamiento surgió en la mente de Mark. Pronto, todos llegaron a la casa de tía Vera. Abriendo la puerta les salió al encuentro una señora mayor. Tenía el pelo canoso, la cara amable y vestía una camiseta morada y pantalones cortos. Quizás debido a su edad, era un poco regordeta. Hola, Mark, tía Vera se adelantó y abrazó a abuelo Max. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte, Vera? Abuelo Max también la extrañaba. Los niños han crecido muchísimo. La mirada de Vera se dirigió a Mark y los demás. Hola, tía Vera. Todos la saludaron inmediatamente. Vera se acercó con entusiasmo, pellizcando las mejillas de Ben y Gwen. Estoy tan feliz de verlos a todos. Oh, la risa de tía Vera era contagiosa y provocaba escalofríos en todos los presentes. Respecto a Mark, la tía Vera había oído a abuelo Max mencionarlo antes. Él era el hijo del compañero de armas de abuelo Max. Después de una breve reunión, todos entraron a la casa de la tía Vera. Oh Dios mío, ¿por qué los hogares de ancianos siempre tienen un olor extraño? Ben se tapó la nariz, con expresión exagerada. Tonto, no digas tonterías. La tía Vera se pondrá muy triste si dice eso, le recordó Gwen en voz baja. La expresión de Mark era tranquila. Sabía que ese era el olor único de los ancianos. O más bien, era el olor de la revisión, que representaba el envejecimiento de las diversas funciones del cuerpo y algunos también lo llamaban el olor de la muerte. Vera estaba muy feliz de verlos, charlando y preguntando constantemente a abuelo Max sobre la situación reciente de los niños.
Abuelo Max también le explicó pacientemente a tía Vera, y cuando mencionó a Mark, apareció una mirada de satisfacción en su rostro. Tía Vera elogió a Mark efusivamente después de escucharlo, y ella no lo trató de manera diferente solo porque no era un pariente. Todos estaban sentados a la mesa del comedor, charlando y riendo. Pronto, tía Vera sacó un plato de pastel de color verde violáceo. Niños, este es un pastel de lagarto que hice yo mismo, con jugo de aceituna agregado. Tía Vera se rió entre dientes. Oh, qué asco. Ben se pellizcó la nariz, sintiendo que estaba a punto de vomitar. La cara de Gwen también se veía muy mal. Le gustaba a Vera, pero no su comida y acabo de comer gachas de 8 tesoros en el auto. Ben, Gwen, han tenido hambre todo el camino, apúrense y coman, dijo Mark con una sonrisa, habiendo venido preparado. Como Mark era un adulto, la tía Vera no podía obligarlo, así que cortó una porción grande para todos los demás. Es realmente delicioso. Abuelo Max lo elogió sin cesar, con la boca llena de crema y una espantosa pata de lagarto verde todavía colgando de sus labios. Ben y Gwen parecían completamente desesperados. De repente extrañaron los gusanos de arroz frescos que preparaba su abuelo. Lo que hizo tía Vera fue incluso más aterrador que la comida de su abuelo. Pero en ese momento, la atención de Mark no estaba en el pastel de lagarto. Había estado observando el comportamiento, las palabras y las acciones de tía Vera. Comprobando si había sido reemplazada por un XLR8 y, sin embargo, el comportamiento de tía Vera había sido muy natural, no como un XLR8 fingiendo. Además, podía hablar de muchos eventos pasados, y abuelo Max seguía estando de acuerdo, por lo que parecía que aún no había sido reemplazada. Ben probó un bocado del pastel, su rostro se puso pálido y no pudo evitar escupirlo. ¡Oh Dios mío! Esto es lo mejor que he comido en mi vida. La lengua de Ben comenzó a hacerse un nudo. Oh, ¿en serio, Ben? Entonces ven más. La tía Vera no entendió el sarcasmo de Ben y le cortó otra rebanada grande de pastel. Necesito salir a tomar un poco de aire fresco. Ben salió corriendo por la puerta, dejando a los demás mirándose desconcertados. Ese gran tonto debe estar sobrecalentado. Murmuró Gwen. Su primo en realidad huyó solo y ni siquiera la llevó consigo. Mark miró en la dirección en la que se había ido Ben, sus ojos parpadearon. Después de salir de la casa de tía Vera, Ben caminó solo por la ciudad. Rodeado de casas bajas, porque la mayoría de los residentes aquí eran ancianos abandonados, con pocos niños o jóvenes. Era un lugar de retiro, se podría decir. Jeje, finalmente salí de ese horrible lugar. Ben se frotó las manos, con una excitación incontrolable en su rostro. Déjame ver qué cosas divertidas tiene este lugar. Ben vagó solo por las calles y callejones, explorando con curiosidad sus alrededores. En ese momento pasó por la ventana de una persona mayor. Dentro, una anciana sostenía una toalla seca, mirando el ventilador que colgaba del techo. El ventilador estaba demasiado alto. La anciana no podía alcanzarlo. Justo cuando Ben pensó que la anciana iba a conseguir una escalera, se desarrolló una escena aterradora. La anciana saltó de repente, con sus extremidades aferrándose al techo, y limpió el ventilador mientras permanecía de pie sobre sus manos. ¡Ah! Un bicho raro. Ben gritó de miedo, haciendo que la anciana mostrara sus colmillos y gruñera hacia la ventana. Pero la anciana no vio nada. Después de un momento de vacilación, continuó limpiando el abanico. Ben se tapó la boca, encogiéndose fuertemente debajo de la ventana, sin atreverse a hacer ningún sonido. ¿Esa anciana se había convertido en un monstruo? Ben no se atrevió a hacer un escándalo. Tuvo que regresar y encontrar a Mark G. Él vendría y le daría una paliza a este bicho raro. Pero en su camino de regreso, Ben vio a dos ancianos de pie bajo un gran árbol. ¡Guau guau! Un pequeño perro ladraba sin cesar hacia los ancianos, con el pelo erizado, como si hubiera descubierto algo. Los rostros originalmente amables de los dos ancianos se volvieron feroces instantáneamente. Y vi colmillos afilados y verdosos, tratando de atrapar al pequeño perro. El perro se asustó de inmediato, metió la cola entre las patas, se dio la vuelta y echó a correr, gimiendo de miedo. Pero los dos ancianos los persiguieron sin descanso, con rostros sombríos y amenazantes, como demonios que quisieran devorar a la gente entera. Uno de los ancianos, al ver que no podía alcanzarlo, se quedó quieto y sus manos se estiraron rápidamente como masilla, agarrando ferozmente al pequeño perro. Muy bien, que alguien me explique claramente, ¿qué está pasando ahora? Ben estaba perdido, pero al ver que el cachorro estaba a punto de ser atrapado por el monstruo, no pudo quedarse de brazos cruzados y no hacer nada.
Miró a su alrededor, agarró un palo de golf que tenía cerca y, con todas sus fuerzas, lo golpeó con fuerza contra esas manos monstruosas, rugido. El palo de golf dio en el blanco, lo que provocó que el viejo bicho raro gritara de dolor y retrajera sus manos. Los dos viejos raros se centraron inmediatamente en Ben, abandonando la persecución del cachorro. ¡Guau, guau! El cachorro corrió hacia Ben, luchando junto a él en lugar de huir. Raro. Ni se te ocurrirá hacerle daño al cachorro. Ben agarró el palo de golf con fuerza, su rostro resuelto. Rugido. Los dos viejos raritos mostraron sus colmillos, con las lenguas colgando, y corrieron hacia ellos. ¡Ah! ¡Corre! Ben agarró al cachorro y corrió. ¡Guau, guau! El cachorro ladraba mientras corría, atrayendo a muchos viejos bichos raros. Pero sin excepción, tan pronto como vieron al cachorro y a Ben, todos revelaron colmillos afilados y verdes y se unieron a la persecución. Docenas de XLR-8S, agitando sus brazos, sus cuerpos retorcidos, emitían rugidos bestiales mientras perseguían frenéticamente al niño y al perro. ¡Ah! Ben pateó una piedra sin querer, tropezando al instante y cayendo al suelo. El cachorro, ansioso, mordió la pernera del pantalón de Ben intentando levantarlo. ¡Oh, qué molesto tilde! Ben se había raspado la rodilla y ya no podía correr. Y el grupo de monstruos detrás de él ya lo había alcanzado. Rugido. Un viejo bicho raro expandió sus aterradoras garras, a punto de aplastar la cabeza de Ben. Chisporrotear. Un chorro de agua helada salió disparado, destruyendo instantáneamente el viejo bicho raro, convirtiéndolo en un charco de líquido verde. El líquido se agitó por un momento antes de quedarse quieto, completamente muerto. Ben y el cachorro quedaron atónitos y se giraron para mirar hacia atrás. Era un joven vestido de negro, con ojos profundos, que sostenía una pistola de agua. Sí, hermano. Ben estaba muy contento. Mark G había matado a un bicho raro. Estos monstruos le temen al agua. Apunta y dispara. La expresión de Mark era tranquila mientras arrojaba la pistola de agua que ya había preparado. Así que compraste pistolas de agua para lidiar con los bichos raros, murmuró Ben, recogiendo la pistola de agua del suelo. Esta pistola de agua de juguete aparentemente infantil y cómica ahora le daba una gran sensación de seguridad. Por supuesto. Mark suena levemente, sacando las dos pistolas de su cintura. Entonces veamos quién mata más. Sí. Ben estaba increíblemente emocionado, levantó su pistola de agua y apuntó al grupo de XLR-8S. Rugido. Docenas de XLR-8S retorcieron sus cuerpos, sus rostros estaban picados y desiguales, la mayoría de ellos transformándose en monstruos parecidos a flemas. Cómelos. Ven, ven, ven. Mark levantó sus dos pistolas y disparó flechas de agua helada. El grupo de XLR-8 no opuso resistencia a las pistolas de agua. Grandes cantidades de baba verde se acumularon en el suelo. Estos eran los XLR-8 muertos. El cachorro observaba muy excitado, ladrando continuamente y deseando poder correr y morder a una pareja hasta matarla. Sin embargo, cuando vio a un XLR-8 tendiéndole una emboscada, con su cara feroz y amenazante, el cachorro se asustó tanto que se escondió detrás de Mark, emitiendo gemidos lastimeros. Mark disparó y disparó otro XLR-8. Un momento después, todos los XLR-8 fueron asesinados por los dos. Ben, ¿cuántos mataste? Mark preguntó con una sonrisa. Jeje, 15 en total. Gané, ¿verdad? Dijo Ben con orgullo. Maté a 40, respondió Mark. Oh, qué molesto. De vuelta en la casa de tía Vera. Eran ya las 7 de la tarde, acercándose el anochecer. Abuelo. Tan pronto como Ben entró corriendo a la casa, quiso informarle a su abuelo sobre la situación del monstruo. Abuelo Max rápidamente sujetó a Ben. SHHH tu tía Vera ya está dormida. No la despiertes. En ese momento, tía Vera ya estaba durmiendo en su dormitorio. Ben miró el reloj. Pero si solo son las 7. Mark G, ¿a dónde se han ido? ¿Por qué siguen con pistolas de agua? Gwen notó las pistolas de agua en sus manos y no pudo evitar preguntar. Déjame decirte que esta ciudad está llena de bichos raros. Ben, con mirada misteriosa, comenzó a explicarles a los dos lo que acababa de pasarles. Abuelo Max frunció levemente el ceño. Si lo que dices es cierto, es muy posible que toda la ciudad esté ocupada por monstruos. Entonces tía Vera, Gwen se cubrió ligeramente la boca, sin atreverse a continuar. Tenía miedo de que tía Vera también hubiera sido poseído por un monstruo. No te preocupes, tía Vera aún no debería haber sido reemplazada.
Mark hizo una pausa. Pero para estar seguro, es mejor confirmarlo. Con eso, Mark llevó a todos a la habitación de Vera. Tía Vera yacía en la cama, con los ojos cerrados, profundamente dormido. Mark levantó la pistola de agua, roció un poco de agua en su palma y luego la dejó gotear de sus dedos sobre el brazo de tía Vera. No había ninguna anormalidad, su piel estaba perfectamente intacta. Esto indicaba que tía Vera aún no había sido secuestrada por un XLR-8. Todos respiraron aliviados. Abandonaron rápidamente la habitación y comenzaron a discutir su próximo plan. Pero si se están haciendo pasar por estos residentes, ¿dónde se han ido los verdaderos residentes? Abuelo Max no pudo evitar preguntar. Puede que se los haya comido ese grupo de perdedores, espetó Ben. Idiota, no lo gafes. Gwen no quería que tal cosa sucediera. Podrían haber estado escondidos. Como le temen al agua, no pueden comer humanos directamente. Porque la sangre humana contiene agua.